El bono a 10 años es el electrocardiograma de los países, el indicador que permite determinar qué país está sano y cuál no. Pues bien, si tenemos en cuenta cómo están las tasas de interés, da la sensación de que la salud de la economía china es mejor que la de la estadounidense. ¿De qué estoy hablando? Vamos a ver qué nos cuenta Stacy. Lo cierto es que los inversores consideran que la deuda china conlleva menos riesgo que la estadounidense, como refleja nuestro primer titular. Los mercados llegan a la conclusión de que Estados Unidos conlleva un mayor riesgo que China. A día de hoy, el Tesoro estadounidense se ve obligado a pagar una prima respecto a los bonos chinos para atraer a los inversores que ven 4 grandes peligros en la deuda de Estados Unidos. Vamos a ver cuáles son estos 4 grandes peligros, no sin antes recordar que los occidentales acabamos de celebrar el Año Nuevo, los ortodoxos la Navidad, y pronto serán los chinos los que celebren su nuevo año, lo que significa que enero siempre es un mes fundamental en la geopolítica y la geoeconomía del mundo, con estos 3 acontecimientos que casi se solapan en el calendario. Y además está mi cumpleaños. Es verdad, el 23 de enero. Lo digo por si quieren ustedes enviarle un tuit desagradable o algo así. Bueno, como hacen el resto de los días. Este es otro motivo por el que Trump no está nada contento con la Reserva Federal y seguirá viéndose frustrado por la segunda economía del mundo. Y es que Trump es el primer presidente estadounidense en sufrir esta nueva realidad en la cual China resulta más fiable para los inversores que Estados Unidos, como demuestra el hecho de que al segundo le resulte más caro endeudarse que a la primera. Me gustaría destacar la forma que tiene Bloomberg de expresarlo. China resulta más fiable para los inversores que Estados Unidos. Y es que nadie sabe qué esconde China detrás de su deuda, por lo que lo único que permite afirmar eso es la percepción de los inversores. Vamos, que a Estados Unidos le cuesta más endeudarse que a China, lo que significa que la calificación crediticia de la segunda es mejor que la del primero. De parte de la deuda. Y eso hace que China se convierta en el actual mandamás del mercado de deuda. Sí, aunque insisto, eso solo se aplica a parte de su deuda. Hay deuda a muy corto plazo, deuda a 1 año, a 2, a 3, a 10... Y la deuda del Tesoro estadounidense a 10 años sí que es mejor que la deuda a más corto plazo de China. Desde el 2015, cuando la Reserva Federal empezó a subir los intereses, el diferencial entre los bonos del Tesoro de ambos países primero se redujo y ha acabado revirtiéndose de forma que ahora Estados Unidos se ve obligado a ofrecer mayores rentabilidades que China a la hora de vender deuda a 1 año, circunstancia que se dio por primera vez en el mes de noviembre, cuando el diferencial entre el bono chino a 10 años y el estadounidense también disminuyó significativamente según datos a los que ha tenido acceso Bloomberg. Aquí tenemos la evolución de la rentabilidad de los bonos del Tesoro a 12 meses de ambos países que, como vemos, se han entrecruzado, igual que pasa con los calendarios en el mes de enero. Es algo llamativo que tenemos que tener muy en cuenta. La línea Maginot. ¿Lo estoy diciendo bien? Maginot. Maginot. Tú hablas francés, ¿verdad? De la Primera Guerra Mundial. La mítica línea Maginot ha sido sobrepasada, igual que las defensas de Waterloo o de la dinastía Ming. A lo que voy es a que se trata de algo histórico, aunque está por ver lo que durará. Porque hay que tener en cuenta, como señalas tú, que el mercado de deuda chino es un tanto opaco y no sabemos muy bien qué contiene. Así que este fenómeno podría no prolongarse mucho en el tiempo. Por cierto, gran parte de la deuda china son bonos del Tesoro estadounidense, así que como la deuda estadounidense salte por los aires, entonces ni el mayor deudor del mundo ni el mayor acreedor van a resultar fiables para los inversores. Y entonces Trump le dirá a China, se han engañado a ustedes mismos. China se ha engañado a sí misma. Vamos a ver qué más nos cuenta la noticia de Bloomberg. El mercado de deuda de ambos países solo está separado por 45 puntos básicos. China sigue pagando un poco más por los títulos de referencia, pero esa ventaja histórica para Estados Unidos, que coincidió en el tiempo con las alianzas multilaterales que hicieron grande a Estados Unidos y que ahora desdeña Trump, puede desaparecer por completo si los inversores pierden la fe en el crédito estadounidense. A mí, desde luego, me sorprende que un medio como Bloomberg diga algo así, una cosa de la que tú y yo llevamos casi 10 años avisando en Kaiser Report, y que por fin se ha hecho realidad. Vamos, que la gente ya ha tenido tiempo de protegerse y si no lo ha hecho aún, todavía está a tiempo, con el oro, la plata y el Bitcoin. Pero desde luego es interesante que los medios dominantes empiecen a hacerse eco del tema. Todo el mundo se está quitando la careta y al hacerlo, está quedando claro que detrás de la emisión de moneda no hay nada.
Es como lo que le pasa al retrato ese de la buhardilla. El retrato de Dorian Gray. El retrato de Dorian Gray. Estados Unidos y sobre todo el Reino Unido con el Brexit se están dando cuenta de que son dos viejos encerrados en la buhardilla muy alejados de lo que pensaban que eran. La verdad es que en los últimos 40 años, desde que abandonáramos la norma del oro, siempre hemos conseguido irnos de rositas, cuando lo normal es que todo se hubiera venido abajo. Recordemos que Estados Unidos incumplió el pago de la deuda que tenía con todos los países. Con todos, salvo con Francia, que envió buques de la Armada al puerto de Nueva York para recoger los 300 millones de dólares de oro que tenía depositados en Estados Unidos. Cosa que no ocurrió cuando el Reino Unido pidió lo mismo amablemente, porque lo que recibió fueron 300 millones en dólares. Y al Reino Unido le pareció bien. Ahora bien, en el caso de China y Estados Unidos, está por ver si ese trasvase de poder en caso de producirse va a ser tan educado o no. El desafiante fin del 2018 del presidente chino Xi hace presagiar un aumento de la tensión entre China y Estados Unidos. La noticia se hace eco de una gran reunión que tuvo lugar en China a finales de año. El evento tenía por objeto celebrar el 40º aniversario de la reforma económica china de Deng Xiaoping, una campaña que propició un auge industrial que ayudó al país a sobrevivir a la Unión Soviética y a convertirse en la segunda mayor economía del mundo. Sin embargo, teniendo en cuenta que el evento se ha celebrado a finales del año más tumultuoso del mandato de Xi desde que llegara al poder en el 2012, también ha servido para consolidar su propia norma en el ámbito nacional y acallar las críticas venidas desde el extranjero. O sea, que igual que ellos están en el 40º aniversario, nosotros también estamos celebrando los 40 años desde que abandonáramos la norma del oro. Ahí tienes otra coincidencia más en el calendario. Cualquiera que pensara que el presidente chino Xi Jinping se echaría rápidamente atrás en una guerra comercial con Donald Trump debería planteárselo dos veces. Xi declaró ante una multitud congregada en Pekín, entre la que se incluían algunas de las figuras políticas, militares y empresariales más influyentes de China, que el aumento del poder y la riqueza del país confirmaban el liderazgo del Partido Comunista y por ende el suyo propio. Nadie está en posición de decirle al pueblo chino lo que debe o no debe hacer. Pasa lo mismo con el mercado de deuda, que llevaba 37 años al alza, pero que parece estar experimentando un cambio de tendencia. Se trata de un importante cambio de paradigma en la geopolítica, en el mercado de deuda, en el oro, que se prepara para un movimiento al alza, en el mercado bursátil y en el Bitcoin, un nuevo elemento que está convirtiéndose en reserva estratégica para muchos países. Estados Unidos y el Reino Unido harían bien en volver a sus raíces, lo cual en el caso de Estados Unidos implica una apuesta por la localización. Por ejemplo, en ciudades como Pittsburgh, en Pensilvania, que están volviendo a elaborar su propia cerveza, a construir sus propios transportes, a fabricar su propia ropa y a trabajar su propia tierra. Y en el caso del Reino Unido, eso significa más pasta de levadura Mormite, más vodka y más ginebra. ¿Más vodka? Yo diría que más ginebra. Eso, ginebra y Mormite, que es lo que se hace en el Reino Unido en tiempos difíciles. La teoría de juegos desempeña un papel fundamental cuando se produce un cambio en el poder económico a nivel mundial. Y el Bitcoin se sustenta precisamente en esa teoría. Tras el abandono de la norma del oro, el dólar se convirtió en una divisa 100% fiat por culpa de la teoría de juegos. El general de Gaulle se dio cuenta de que era imposible que Estados Unidos tuviera todo el oro necesario para saldar la deuda que estaba acumulando. Así que exigió que le devolvieran a Francia su oro. Ese fue el movimiento de Francia en la teoría de juegos, a lo que Estados Unidos respondió: no hay problema, aquí tienen su oro, esperando que se restaurase la confianza. El problema es que un año más tarde el Reino Unido también solicitó que le devolvieran su oro porque llevaban un año esperando ansiosos a ver si tenían que presentar la solicitud o no. Pues bien, como digo, el Bitcoin se sustenta en la teoría de juegos, solo que monetizada. Se sustenta en incentivos, Sí. no en la avaricia. Sí. Incentivos es el equivalente a avaricia en el mundo del Bitcoin, con una plataforma que impide los ataques del 51% y otros vectores de ataque. Creo que tiene razón al decir que el Bitcoin se sustenta en la teoría de juegos. Sí. En 1971, con la expulsión del oro del sistema monetario, el dinero fiat se convirtió en el dinero mundial por defecto, adaptándose a la teoría de juegos, lo cual es distinto a sustentarse en la teoría de juegos, a nacer gracias a ella, que es lo que sucede con el Bitcoin. Por eso el Bitcoin goza de una posición privilegiada para convertirse en la divisa del siglo XXI. Por cierto, los bonos del Tesoro estadounidense no son más que deuda, de la cual 2 billones están en manos de China y 1,2 billones en manos de Japón.
Vamos, que hablamos de cifras del orden de los billones. Y recordemos que Jim Rickards, que tiene en cuenta la situación geopolítica y geoeconómica, siempre dice que la clave de todo está en la teoría de juegos. En plan, ¿puede China vender esos bonos? Porque como los venda va a salir perdiendo. ¿Aceptará Estados Unidos su venta? Vamos, que todo es una cuestión de teoría de juegos y como ninguno tiene el 51% aún, solo el 50%, nadie puede atacar a nadie. Así que tendremos que estar pendientes de cómo acaba el tema, porque está de lo más interesante. Sí, no tiene nada que ver con el PBI en el sentido ricardiano o de Adam Smith, con la noción de la ventaja competitiva de las exportaciones liquidadas en oro. ¿Qué es lo que teníamos antes de que la economía se monetarizara, comoditizara y financiarizara? Insisto, no tiene nada que ver con la fabricación y la venta de productos, con la productividad y la producción. Todos esos conceptos han quedado erradicados y han sido sustituidos por la teoría de juegos, el monetarismo, la financiarización, Wall Street, los diferenciales en las tasas de interés y los juegos de arbitraje. Y ahora tenemos que volver a fabricar, recuperando nuestro carácter productivo y, por qué no decirlo, humano. Somos los desechos de la teoría de juegos, los últimos palos, cosa que se manifestará cuando toda esa deuda explote. Pero bueno, vamos a ver qué más cuenta la noticia. El auge de China también supone un nuevo reto para Estados Unidos y las grandes economías del mundo que cada vez ven más al gigante asiático como un competidor, no como una fuente de mano de obra y bienes baratos. Es más, su poder militar ha hecho que sus vecinos refuercen sus sistemas armamentísticos. China ocupa un lugar preponderante en la competencia que ha establecido a nivel mundial por la riqueza, el poder y otros intereses, señala Zhu Feng, decano del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Nanjing. El mayor problema de la política exterior china es que tiene un perfil demasiado alto. China tiene que tener en cuenta que convertirse en una gran potencia implica que el resto de los países empiezan a actuar con dureza hacia ella. China no puede evitar estar en el foco de todo. Son la nueva estrella del espectáculo. Así que mejor que se preparen para estar en primer plano. Si querían convertirse en la potencia dominante, deberían haber hecho como Satoshi Nakamoto y en lugar de que sí eliminara las restricciones que le impedían mantenerse eternamente en el poder, hacer desaparecer todo atisbo de poder para no tener una sola entidad a la que echar las culpas o sancionar o ante la que quejarse. ¿Qué diría Confucio? Porque yo creo que Confucio sería más humilde. A ver si recuperan sus libros y eso les ayuda en su transición a la condición de superestrella del mundo financiero / enemigo. En fin, tenemos que hacer una pausa. Les esperamos a la vuelta con una interesantísima entrevista preparada exclusivamente para ustedes de la que espero que disfruten. Así que no se vayan, quédense donde están y no se muevan. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Es hora de hablar con Karl Denninger de market-altoticker.org. El experto que mejor analiza en su informe de Navidad y Año Nuevo lo que ha ocurrido en el pasado y lo que nos espera en el futuro. Bienvenido de nuevo, Karl. Hola, Max. ¿Qué tal? Muy bien. En fin, entremos en materia. Los mercados han acabado muy mal el 2018 y aunque nadie puede predecir el futuro, ¿qué comportamiento cree usted que tendrán en el 2019? ¿Intentará la Reserva Federal adornar artificialmente la realidad bursátil como suele hacer, Karl? Yo creo que no. Da la sensación de que Jerome Powell ha decidido que es hora de acabar con esos adornos. Y aunque llega solo 10 años tarde, ya sabe usted lo que dicen de que más vale tarde que nunca. El problema es que a los mercados les ha pasado como a mi hermana pequeña, que tenía cierta cantidad de dinero, se lo gastó todo en alcohol y drogas y cuando ya no le quedaba nada, suplicó para que le dieran más porque, claro, estaba en la ruina. De hecho, recuerdo que un día, mientras desayunaba, y justo después de que muriera nuestra madre, recibí una llamada suya en la que me decía que no tenía para comprarles comida a sus gatos. ¿Pero eso por qué? Pues porque se había gastado los $1.500 que tenía 3 días antes. Pues bien, lo que tiene que hacer en ese caso un buen político es llevarles a los gatos un saco de comida y dejarse de llevar dinero. Porque está claro que a los gatos hay que darles de comer. Pero la persona que se ha gastado todo ese dinero no puede seguir gastándose más. Y si sigue haciéndolo, acabará muriéndose. Y eso es precisamente lo que han hecho los mercados. Atiborrarse de dinero gratuito, un dinero que han utilizado, en su mayor parte, para recomprar sus propias acciones y repartir dividendos mediante la emisión de deuda. Lo cual hace que, si tenemos en cuenta que ni las empresas ni los gobiernos pagan sus deudas, cuando suban los intereses, esas deudas tengan que prorrogarse a un interés mayor. Y eso genera tanto una pérdida de capital, porque el precio de las acciones no es el mismo que en el momento de la recompra,
como un problema de financiación, porque el costo que supone soportar esa deuda acaba de aumentar. Es algo previsible. Powell se ha visto acorralado por la reforma fiscal de Donald Trump y del Partido Republicano, llevando el gasto fiscal a un nivel disparatado el año pasado, con una Reserva Federal que ha visto cómo la deuda de su balance general ha aumentado en más de $1 billón en el último ejercicio. Powell considera que eso es inflación, y tiene razón. Y puede decirse que el IPC se sitúa en el 2%. Lo que pasa es que eso no se le puede decir a alguien que está ingresado en el hospital esperando una operación de corazón. Acaba de hacer varios planteamientos interesantes, Carl, sobre lo que ha venido a llamarse el riesgo moral. Y es que los bancos no dejan de rescatar a los bancos malos gracias a la emisión de moneda por parte del Banco Central. Recordemos incluso que Alan Greenspan decía que incumplir un poquito la ley podía ser hasta bueno para el sistema. Lo que pasa es que eso al final acaba generando problemas sistémicos. Pues bien, por volver a su analogía con la comida de gatos, tras el desplome que sufrieron los mercados en el 2008, Hank Paulson estaba a favor de nacionalizar el Citibank, porque se dio cuenta de que se trataba de un problema sistémico y de que había que darles una lección a los bancos. El problema es que Barack Obama lo desautorizó y al final se acabó optando por un rescate de $15 billones. ¿Estamos pues ante una continuación de la crisis del 2008, Carl? En cierto sentido, sí. El problema de rescatar una burbuja inyectándole dinero es que, cuando estalla, en lugar de encarcelar a aquellos que cometen fraudes, lo que se hace es inflar una burbuja mayor, porque eso es lo único que hace desaparecer el problema. Hacer la burbuja más grande. Y eso hace, por tanto, que la siguiente sea aún mayor. Si recuerda, la parte del mercado de la vivienda que se vio en problemas no era demasiado grande. Constituía como el 2% de la economía y, sin embargo, amenazaba con llevarse por delante a todos los bancos comerciales, todo por haber hipotecado, rehipotecado, troceado y emitido todo tipo de basuras apalancadas apoyadas en él, de forma que, cuando la cosa se puso fea, ya no podían venderlas más. Sin embargo, eso no impidió que alguien recibiera dinero por ellas, cuando no valían un centavo. Pues bien, ahora hemos vuelto a hacer lo mismo, solo que en toda la economía. Barack Obama rescató al sector sanitario, que estaba a punto de quebrar en el 2008. Y es que, aunque nadie quiera hablar del tema, en eso es en lo que consistió el programa Obamacare, que ha hecho que el sector represente casi el 20% de la economía estadounidense y que esté repleto de fraudes, lo cual hace necesaria una reorganización para que pase a constituir en torno al 4%. El problema es que, si hacemos eso, acabaremos teniendo una depresión. Sí, ya que habla del sector sanitario, podemos decir que Estados Unidos se ha convertido en un hospital disfrazado de país. En fin, me gustaría analizar una frase de Jerome Powell que forma parte de los juegos de salón de los círculos de observación de los bancos centrales. La frase en cuestión dice así: no creo que la disminución del tamaño de nuestro balance general vaya a provocar ningún problema. Pues bien, esas pocas palabras han sembrado el pánico en todo el mundo. Explíquenos, por favor, qué significa la frase «No creo que la disminución del tamaño de nuestro balance general vaya a provocar ningún problema». A ver si lo entendemos, Carl. Es que no le queda otra que dejar que el tamaño del balance general disminuya. Lo que intenta es dejar a Bernanke y a Yellen como unos idiotas por haberle echado gasolina al fuego. Un fuego que ha arrasado con todo. Y ahora ya no queda más combustible. Además, que si se hubiera seguido por ese camino, se habría generado un aumento espectacular de la inflación en una serie de partidas que no se miden en el IPC, pero que nos habrían arruinado a todos, incluido al gobierno federal. Por eso no podíamos seguir así. El problema es que, como Powell dijera eso, el Dow Jones perdería 7.000 puntos en una sola tarde. Saltarían todos los fusibles y, al volverlos a encender, el índice caería a otros 3.000 puntos. Y no se puede volver a ese ciclo hasta que no se recuperen los niveles de marzo del 2009. Lo que pasa es que, como digo, Powell no puede decir eso. Tiene que decir que el tamaño del balance general tiene que disminuir. Y es verdad que lo está haciendo. Ahora bien,
Por otra parte, al empezar con esta nueva política, la Reserva Federal quiso poner el piloto automático y utilizar la política monetaria como herramienta principal. ¿Y eso cómo se hace? Pues modificando los intereses, que a mí no me parece una mala decisión. Lo que pasa es que tiene que afrontar una serie de circunstancias que él no controla, porque, si recuerda, la que empezó a reducir el tamaño del balance general de la Reserva Federal fue Yellen, no Powell. Eso es. En fin, vamos a hablar un poco del mercado de deuda que lleva 37 años al alza, con unos bonos cuyo precio no deja de subir y cuya rentabilidad no deja de bajar para acomodarnos al Greenspan Put, al Bernanke Put y al Yellen Put, con un riesgo moral que ha crecido hasta los niveles monstruosos de los que estamos hablando. Pues bien, mi primera pregunta es, ¿nos encontramos ante un cambio de tendencia en el mercado de deuda? ¿Ha tocado techo? La segunda es, ¿qué opina sobre el dólar? ¿Qué futuro le augura? Y la tercera es, ¿cree usted que Powell va a volver a subir los intereses? ¿Carl? A ver, con el mercado de deuda solo pueden pasar dos cosas. La primera es que vuelva a ofrecer una rentabilidad razonable por el capital invertido. Porque, mire, estos días la rentabilidad del bono a 10 años oscila entre un tercio y la mitad de la inflación monetaria del déficit presupuestario del gobierno federal. Y esa situación resulta insostenible. Por tanto, aquellos que dicen que la política monetaria actual es demasiado restrictiva se equivocan de cabo a rabo. El año pasado, el déficit fiscal del Estado fue del 6,2% del PBI, lo que significa que, para mantener el poder adquisitivo, el bono del Tesoro a 10 años debería ofrecer una rentabilidad superior, y el bono a 13 meses una rentabilidad de al menos el 6,2% también, lo cual implicaría que el bono a 10 años estaría en torno a 8%, cuando no lo está. Hoy en día, la política monetaria y el mercado de deuda son una propuesta que provoca una pérdida de capital en términos reales y que seguirá provocándola, a pesar de la pataleta que tuvo el mercado hace unos días, lo cual es una mala noticia porque si lo único que hace que las acciones sigan en los niveles en los que están es que se cobre por endeudarse, lo que eso significa es que el apalancamiento se ha descontrolado por completo y que lo único que podemos hacer es evitar que todo nos estalle en la cara. Ahora bien, ¿seguirá Powell con esta política? Yo creo que hasta un cierto punto sí. Si la situación de los mercados se sale completamente de madre, la Reserva Federal reaccionará de alguna forma. Pero Powell dijo una cosa muy interesante en su última rueda de prensa que luego repitieron algunos de los expertos y periodistas que había allí. Lo que dijo fue que la Reserva Federal no reaccionaría a una pataleta en el mercado bursátil. Cuando sí que reaccionará es si esta pataleta tuviera consecuencias en la economía real, que es algo distinto de lo que se esperaba de Bernanke o de Yellen, y que a mí me parece la postura acertada. Eso por un lado. Y por el otro, la rueda de prensa fue la primera vez en la que oí a un experto decir que la función de la Reserva Federal no es lograr una inflación del 2%, sino conseguir la estabilidad de los precios. De hecho, hace no mucho, Paul Volcker salió en los medios diciendo que eso del 2% era ilegal, que el objetivo es la estabilidad de precios y, cuando decimos estabilidad, eso significa que los precios no cambian, lo cual es incompatible con una inflación del 2%. El problema es que los medios lo han pasado por alto. Yo solo lo he oído una vez. El caso es que eso de hablar en una conferencia de prensa de la estabilidad de precios supone un cambio importante, porque los medios financieros llevan años comprando el discurso del objetivo de inflación del 2% y de dejar que la inflación suba un poco más, que últimamente lo ha hecho poco. En la rueda de prensa también se oyeron esos argumentos, pero después hubo quien dijo que eso era algo artificial, que se lo habían inventado y que esa no era la función de la Reserva Federal. De acuerdo, nos quedan unos 45 segundos. ¿Qué le parece la importante caída de precios que han sufrido los valores FANG? Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google. Porque usted también es experto en tecnología. Nos quedan como 30 segundos. ¿Qué opina al respecto?
Facebook no vale nada. La única forma que tiene de ganar dinero es robándonos una serie de datos a los que nosotros no hemos aceptado que accedan. Amazon está tremendamente sobrevalorado. Netflix no gana dinero y nunca lo ganará en términos de flujo de caja, así que no le auguro ningún futuro. Y Google es la única que sí que tiene una actividad de negocio como tal. De acuerdo. No quisiera poner todos los focos en usted, pero ¿qué espera para este 2019? ¿Qué cree que va a ocurrir en un futuro próximo? Pues que va a haber mucha volatilidad, porque yo creo que el problema no va a desaparecer, igual que tampoco va a desaparecer el problema fiscal, que es lo que hará que el mercado acabe saltando por los aires. De acuerdo, muy bien, Karl Denninger de market-altoticker.org. Gracias por haber estado en Kaiser Report. Gracias a usted. Muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacy Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado, Karl Denninger de market-altoticker.org. Esa es la razón por la que hemos decidido hacer un nuevo programa en RT, Gonzo, de Max y Stacy, que es igual que este, pero incluso mejor. Bueno, tanto como mejor no sé, pero más propio de Max y Stacy. ¿Tú qué crees? Pues sí, porque viajamos, vemos la luz del sol y no estamos metidos en un estudio con sus focos, sino que todo lo que vemos es real. Una especie de monólogo interior sobre nuestra experiencia de Estados Unidos, donde, por cierto, están pasando un montón de cosas en este nuevo año. Después de los especiales que hemos estado haciendo estos últimos días, como la legislatura estadounidense número 116. Ahora bien, aunque tenemos un nuevo Congreso, lo que no tenemos es gobierno, sino más bien un cierre de la administración. Y no podemos olvidarnos de la nueva congresista Alexandra Ocasio-Cortez, sobre la que están puestos todos los ojos. Incluso fue entrevistada en un especial de 60 Minutes. Pues bien, yo creo que eso va a perjudicar a los demócratas en la carrera electoral del 2020 porque Alexandra es demasiado joven. Solo tiene 29 años, así que no podrá presentarse como candidata a presidir Estados Unidos hasta el 2024. Pero como digo, todos los ojos están puestos en ella. A las cámaras no les interesan Joe Biden, Elizabeth Warren, ni el resto de personajes que pretenden prolongar unos años más esas políticas económicas neoliberales. Cortez, que ya está en la Cámara, ya es miembro de pleno derecho de la Cámara de Representantes, tiene todos los focos puestos en ella. Se trata del mismo truco que usó Donald Trump para que los medios centraran toda su atención en él, dándole miles de millones de dólares de publicidad gratis hasta que se convirtió en presidente de Estados Unidos. Y es que con Cortez pasa lo mismo. Las cámaras no pueden apartarse de ella porque tiene carisma. Y además no sabe de según qué cosas, lo cual es de lo más importante cuando se quiere ser candidata a la presidencia, no centrarse demasiado en los detalles, algo que le funcionó brevemente a Bill Clinton, aunque luego Hillary dio al traste con todo. En las elecciones del 2020, Cortez ya va a ser una figura preponderante. Seguramente hasta sea ella la que pronuncie el discurso inaugural del Congreso del Partido Demócrata de ese año, como hizo Barack Obama para lanzar su campaña. Y eso será lo que dé el pistoletazo de salida a su campaña para la convención del 2024. Es más, yo creo que las posibilidades que tiene de llegar ese año a la presidencia son ahora del 80 o del 90%. Bueno, conviene señalar que Hillary no ha desaparecido totalmente de la escena. De hecho, sigue reuniéndose con aquellos que quieren presentarse a las elecciones del 2020. Yo sospecho que está muy celosa y que no quiere que Cortez dé ningún discurso en el Congreso de los Demócratas, porque el hecho de que las cámaras quieran tanto a Cortez puede ser un indicador de por qué el carisma, o mejor dicho, la falta de carisma de Hillary, hizo que Clinton perdiera las elecciones del 2016, en lugar de esa misoginia a la que ella lo achaca. Y es que todo el mundo quiere oír lo que dice Cortez, con independencia de si luego están de acuerdo o no. Pero bueno, hablando de ese pensamiento neoliberal desfasado, la MSNBC, que es una firme defensora de las políticas demócratas estilo Hillary, ha estado informando con todo detalle de ese supuesto daño cerebral que presuntamente les habrían ocasionado los rusos a los funcionarios de la embajada estadounidense en Cuba, pero que en realidad, según los científicos, se debe al ruido de los grillos. Y la verdad no me extraña, porque si oímos el ruido que emiten, resultan de lo más molestos. A Rachel Maddow y a la MSNBC se les da muy bien eso de llevar la esquizofrenia y la paranoia a los informativos, una práctica que empezó con Alex Jones, el pionero en intentar convertirse en el centro de atención
gracias a esos análisis conspiratorios. Facebook ya ha demostrado que las teorías conspiratorias y sus cebos funcionan. De hecho, la gente no deja de hacer clic en las noticias falsas por lo disparatadas que suenan, en plan, ahí va, un sonido que se utiliza como arma. Voy a ver de qué va eso. Pues no, va a ser que los rusos no estaban atacando la embajada con armas sofisticadas. Resulta que ese ruido infernal procedía de los grillos apareándose, lo cual es síntoma de que estaban tremendamente excitados. El problema es que en Estados Unidos utilizamos tantos pesticidas que ya apenas se oyen los grillos. Los hemos erradicado a casi todos. Por cierto, al hilo de lo que decía sobre el pionero de todo esto, Alex Jones, Glenn Beck importó el enfoque de Alex Jones a la Fox News, donde también aparece gritando y uniendo todos los puntos en la pizarra en plan, si han sido los grillos apareándose, eso es porque en Cuba hay muchos grillos. ¿Y quién los ha puesto ahí? Pues Putin. Y une todos los puntos en una auténtica teoría de la conspiración. Pues bien, cuando en la campaña electoral del 2016 Hillary decidió no visitar una serie de estados claves como Wisconsin y Michigan, y acabó perdiendo por idiota, Rachel Maddow decidió asumir el papel de comandante en jefe de los teóricos de la conspiración de Estados Unidos. Sí. Y la teoría de la conspiración más importante de todas es esa que acusa a Putin de estar metido en todas las salsas. Eso es lo bueno de Cortez, que pasa de las locuras de MSNBC y prefiere utilizar directamente Periscope, Twitter o Instagram, igual que los nuevos candidatos republicanos también pueden pasar de las locuras de la Fox. En fin, cambiando de tema, los datos de empleo han sido bastante mejores de lo esperado. Al acabar el año, los mercados estaban inmersos en una espiral a la baja, pero ahora, una vez se han conocido esos datos de empleo, se avecina una época de lo más interesante en la que habrá mucha volatilidad. Además, está por ver si este año la Reserva Federal bajará los intereses, como esperan los inversores. Ese es otro asunto del que estaremos pendientes este año. Acabas de decir Sí. que los datos de empleo han sido buenos. Sí. Y son unos datos de empleo negativos, lo que mantiene los intereses en niveles bajos. Sí. Y a su vez permiten prolongar en el tiempo el monetarismo, el neoliberalismo y las teorías de Milton Friedman. Sí. Así que los puestos de trabajo no pueden aumentar porque eso equivaldría a una inflación real. Sí, los salarios están subiendo. Yo siempre he dicho que si Estados Unidos tiene una política exterior tan agresiva, enviando a sus tropas al extranjero, es porque así consigue que la población activa disminuya, dado que muchos de sus miembros son asesinados. Bueno, lo que sí que disminuyen son los fondos, porque lo que son soldados no es que mueran muchos actualmente en comparación con otras épocas en las que no existían los drones ni las operaciones realizadas a través de pantallas informáticas. Por cierto, siguiendo con el tema de los medios, hay una noticia de la que muchos medios estadounidenses no se han hecho eco, pero resulta que William Arkin, periodista de la NBC, dueña de la MSNBC, ha dimitido porque dice que está harto de que las cadenas del grupo, incluida la MSNBC, no hagan otra cosa que defender la guerra. Ellos, evidentemente, no han hablado del tema, pero para eso estamos nosotros. Ese grupo mediático, la NBC y su empresa matriz, Comcast, intentó derrocar al presidente mediante un pseudogolpe de Estado, pero no lo consiguió. Y ahora los periodistas responsables muestran su hartazgo y se van dimitiendo en directo. Vamos, que dentro de un año, Rachel Maddow acabará en algún teatro de Broadway haciendo Rachel Maddow el musical, un hermoso espectáculo repleto de canciones y bailes. Vamos a ver un titular del Wall Street Journal de la primera semana del 2019 que a mí, desde luego, me encanta porque nosotros ya habíamos hablado del tema. Aunque cuando lo hacemos nosotros, las agencias de inteligencia y los Rachel Maddow de turno nos acusan de conspiradores, como si también nosotros tuviéramos a un grupo de grillos procreando en la ventana. En cambio, como ahora el titular es del Wall Street Journal, el mercado petrolero. El problema oculto de la fracturación hidráulica. Los pozos de petróleo no producen tanto como se esperaba. Los datos revelan que hay miles de yacimientos que producen menos de lo que sus propietarios habían prometido a los inversores, en lo que constituyó un retrato ilusorio de las previsiones. ¿Cuántos años llevamos hablando del tema? Probablemente 7.
Pues eso no quita para que los medios dominantes y las agencias de inteligencia, que siempre tienen razón, hayan dicho siempre que se trataba de una teoría conspiratoria. Lo que pasa es que ahora quien lo dice es el Wall Street Journal, que leen unos cuantos miles de personas en Wall Street que no buscan noticias falsas, sino estar informadas de la realidad, para asegurarse de que sus inversiones son las correctas. Pues bien, lo que cuenta el Wall Street Journal es que los pozos no dan dinero. No dejan de decir que algún día lo acabarán dando, pero el caso es que no lo dan. E insisto, la noticia es del Wall Street Journal, publicada la semana pasada. Resulta que según sus datos los yacimientos no producen, no tienen las reservas prometidas. Y muchas de las razones de que así sea son las mismas que hemos expuesto desde siempre en Kaiser Report. El síndrome de la reina roja que obliga a seguir excavando simplemente para que no disminuya la producción. Porque este tipo de pozos se agotan al cabo de entre 18 y 24 meses. Sí, en 18 o 24 meses están secos. No son como los de Ghawar en Arabia Saudita, que duran como 50 años y donde el barril cuesta como $1. Creo que el yacimiento de Ghawar lleva ya como 80 años abierto. Sí, y el barril cuesta como $1. Sí. Mientras que en el caso de la fracturación hidráulica, la energía que se extrae es menor que la que se dedica a su extracción, un balance energético negativo. ¿Y el capital? Asimismo, la inversión de capital que se necesita es mayor que el rendimiento que se obtiene, un balance de capital también negativo. Y también está el problema de las toxinas. Es malo para el medio ambiente. Por eso no hay grillos, por todas las toxinas que hay en el medio ambiente. El rendimiento es negativo tanto en términos de energía y de capital como medioambientales. Lo único que hace la fracturación es mantener a flote a los bancos que prestan mucho dinero al sector. Sí, sí. A los bancos les encanta porque conceden préstamos y cuando esos préstamos no se pueden pagar, ¿a que no sabes quién rescata esos bancos? Estados Unidos y Rachel Maddow, el nuevo musical de Broadway. También han invertido los fondos de pensiones gracias a la rentabilidad de los bonos que no dejan de prorrogarse. Pero bueno, como decíamos antes, los datos de empleo de fin de año han sido mucho mejores de lo esperado y además los ingresos han aumentado un 0,4%, lo cual puede hacer que muchos inversores ya no deseen esa bajada de los intereses. Repito, bajada, no subida, que esperaban para marzo y que además este despilfarro de la fracturación hidráulica toque a su fin, justo a tiempo de que Alexandra Ocasio-Cortez saque adelante su acuerdo medioambiental para el 2024. El 2024 es un buen año para el acuerdo medioambiental de Alexandra Ocasio-Cortez. Ya digo, yo le doy entre un 80 y un 90% de posibilidades de que se convierta en la nueva presidenta de Estados Unidos en el 2024. Yo pienso votarla, desde luego. Pues entonces tendríamos a 2 personas de Queens en la Casa Blanca. Bueno, Cortez es del Bronx, ¿eh? Sí. Del Bronx, es del Bronx. Sí, pero representa a Queens, que es mi zona, Sunnyside. Suena bien. En fin, es hora de hacer una pausa. A la vuelta hablaremos con Randy Boller, que estará ante las cámaras. No ante la Cámara de Representantes, sino ante las cámaras de nuestro estudio. Lo siento, Randy. No se vayan. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Es hora de hablar con Randy Boller, leyenda de la zona, exalcalde de Pittsboro, Carolina del Norte, y expresidente del Partido Demócrata de dicho estado, con quien vamos a hablar de la manipulación de los votos, de la manipulación de las circunscripciones electorales y de la nueva estrella de esta legislatura número 116, Alexandra Ocasio-Cortez. Bienvenido de nuevo, Randy. Un placer, Max. Estamos deseando conocer su punto de vista sobre la realidad política y la situación del Partido Demócrata. Carolina del Norte está de actualidad por la manipulación de los votos y de las circunscripciones electorales. Cuéntenos qué sucedió con las acusaciones de manipulación de los votos en las elecciones legislativas del 2018. ¿Cómo está el tema? Lo que se está diciendo es que un hombre llamado Dallas McRae rozó los límites de la legalidad. O puede que incluso lo sobrepasara en lo que respecta a las papeletas del voto por correo, que por ley tienen que contar con la supervisión o bien de 2 testigos o bien de un notario. Pues bien, parece que McRae dirigió las operaciones de tal forma que es posible que algunas papeletas no se enviaran, con lo que se perdieron varios votos, lo cual permite especular con la posibilidad de que sus empleados fueran los que rellenaran esas papeletas. Carolina del Norte es uno de los llamados estados bisagra del país, Sí, por lo que resulta muy importante en los comicios. Y como Pittsboro se encuentra en el centro del estado, se trata de un lugar clave. Por eso recurrimos a usted para que nos ilustre sobre el tema. sí. Pues bien, la manipulación de las circunscripciones electorales es un grave problema en Carolina del Norte. Una práctica que tradicionalmente ha beneficiado a la derecha, ajustándose a la agenda republicana. ¿Se está haciendo algo para reequilibrar las cosas?
El Parlamento del Estado ha aprobado varias leyes para cambiar la forma en que se gestionan las cuestiones electorales, imitando lo que se hace en otros estados como Carolina o Iowa, en los que los distritos se reparten de forma independiente a los dos principales partidos. Los estados tienen la posibilidad de cambiar los límites de las circunscripciones a la hora de elegir a los senadores del estado y los miembros del Parlamento estatal, para así evitar que pasen cosas como las que ocurrieron en las últimas elecciones legislativas, en las que en torno al 50% del electorado votó un senador o congresista demócrata, y sin embargo el reparto no fue 50-50. Eso es lo que provoca la manipulación de las circunscripciones electorales, que erige un gran muro republicano. Pues resulta que un tribunal ha ordenado poner fin a esta práctica, ¿no es así? Sí. ¿Puede hacerlo? ¿Cómo están las cosas? Ya ha habido numerosas sentencias en contra del legislador republicano que cambió los límites de las circunscripciones, y hace poco salió en las noticias otra sentencia relacionada con la Junta Electoral del Estado, la que debe certificar los resultados del 9º distrito, que ha sido disuelta. Vamos, que el dominio republicano en Raleigh, desde el año 2011 y sus leyes creativas para favorecer a su partido, han sembrado el caos en la ciudad. Randy, usted ha estado muchas veces en el programa en los últimos años y sabe que yo siempre digo que los demócratas apestan, que carecen de liderazgo y que no tienen carisma. Vamos, que no van a volver a ganar jamás. Ahora bien, las cosas han cambiado con la llegada de una nueva estrella, Alexandria Ocasio-Cortez, AOC, que está triunfando en Washington entre los demócratas más experimentados. ¿Cree usted que eso puede llevar al Partido Demócrata más a la izquierda, defendiendo posturas como un Medicare universal o un nuevo acuerdo medioambiental, ahora que Cortez es la cara visible del partido? Porque ha llegado en el momento justo, haciendo que Hillary caiga en el olvido y que ya no vaya a tener ningún tipo de influencia en el futuro. A mí, desde luego, me encanta esta mujer. Creo que tiene la energía necesaria y que no sabe de ciertas cuestiones, lo cual resulta de lo más útil en política. ¿Qué opina usted, Randy? A ver, Cortez al menos ha presentado unas ideas, un plan. A mí no me gusta mucho poner etiquetas como derecha o izquierda. Creo que lo importante son los valores. Hay quien la tacha de ser socialista y la considera, por tanto, de extrema izquierda, cuando el socialismo democrático es el que ocupa el poder en varios países europeos a los que les está yendo muy bien. Como digo, Cortez tiene ideas y ni siquiera son radicales. Por ejemplo, propone un impuesto marginal del 70% a los ingresos de más de $10 millones, cuando ese impuesto durante los mandatos de Kennedy, de Eisenhower o de Roosevelt era del 65% para ingresos mucho menores. Y sin embargo hay quien tilda esa idea de extremadamente socialista e incluso comunista, cuando no lo es. También ha propuesto un nuevo acuerdo medioambiental y resolver los problemas reales de los ciudadanos, como puedan ser el cambio climático o los trastornos de la biosfera, así como atajar las desigualdades económicas, que son, como digo, los problemas que tiene no solo la democracia estadounidense, sino también la del resto del mundo. Hay quien dice de ella que lo que pretende es volver a la economía que había antes de Reagan. Y es que Ronald Reagan, junto con Margaret Thatcher en el Reino Unido, fue el que dio lugar a esta era de neoliberalismo que les da el poder a los bancos por encima de los gobiernos. Y eso fue a su vez lo que propició el éxito de Trump, que tras la crisis que sufrió Nueva York en los años 70, se convirtió en el financista de moda para tratar de ayudar a la ciudad a salir de su bancarrota. Así es. Haciéndose con varios activos inmobiliarios. Así fue como Trump ascendió. Pues bien, ahora el neoliberalismo parece estar contra las cuerdas tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, con movimientos como el Brexit, o en Francia con los chalecos amarillos. Nos encontramos pues en lo que parece el final de ese experimento de Thatcher y Reagan llamado neoliberalismo, que ha durado 40 años. Y Cortez pretende regresar a la doctrina económica de antes de Reagan. ¿Percibe usted también ese cambio de ciclo, ese fin de una era y el nacimiento de otra nueva? ¿Qué opina al respecto?
En primer lugar, no sé si se trata de un ciclo. Sabemos que el keynesianismo ya existía antes. En los últimos 40 años, la mayor parte de los postulados de Milton Friedman y de la Escuela de Economía de Virginia, de los que habla Nancy MacLean en el libro Democracy in Chains, han tenido que ver con una reestructuración de la democracia por parte del libre mercado. De hecho, Buchanan llegaba incluso a defender esa reestructuración de la democracia para que las grandes empresas y Wall Street pudieran gobernarlo todo con total libertad. Una doctrina que les arrebata a los ciudadanos la posibilidad de utilizar las elecciones para acabar con lo que no les gusta e imponer lo que ellos quieren, como pueden ser los referendos directos. Pero no tenemos más que analizar el resultado de los últimos 40 años para darnos cuenta de que eso no funciona. Yo no creo que se trate de un ciclo, sino que por fin tenemos a una persona joven, de la generación del milenio, que ha sacado a relucir las vergüenzas del poder. Además, cuenta con plataformas como Instagram o Twitter para hacerle llegar a su mensaje a la gente, que la escucha por primera vez sin el filtro de un medio dominante cuyo interés no es otro que difundir el neoliberalismo. Interesante. Vamos a profundizar un poco más en si se trata del final de un ciclo o simplemente de un fracaso estrepitoso del neoliberalismo. Porque lo que estamos viendo en todo el mundo es una serie de intentos fallidos por volver al socialismo. Sí. Y otros intentos por volver a un sistema puramente capitalista, como en Estados Unidos, que también han fracasado, puesto que le han dado al sector financiero más poder que al propio gobierno, e incluso la capacidad de cambiar las leyes para ganar más cuota de poder aún. Por ejemplo, durante la crisis financiera del 2008, Hank Paulson intentó nacionalizar el Citibank, pero Barack Obama, que está a sueldo de Wall Street, se opuso, en lo que constituye un ejemplo atroz de corporativismo en Estados Unidos. Vamos, que parece existir un tira y afloja entre la idea de que los gobiernos pueden ofrecer todo y la de que no son capaces de hacer nada, o la de que los mercados son estupendos y la de que son atroces. En el norte de Europa las economías son mixtas y los resultados parecen bastante sólidos y envidiables. El problema es que no encajan con la mentalidad estadounidense. Porque, por ejemplo, la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos les confiere a los ciudadanos el derecho a usar armas, cosa que no sucede en el norte de Europa, salvo quizá en Suiza. Así que... A ver, en primer lugar, la segunda enmienda es una interpretación. Hasta hace 40 años, cuando la Asociación Nacional del Rifle decidió darle una interpretación diferente a la jurisprudencia, vivíamos en un mundo diferente. Esta interpretación es una cosa relativamente actual. Si leemos la segunda enmienda, vemos que habla de una milicia regulada, no del derecho que podamos tener como individuos a agarrar un arma y disparar la voluntad. Entiendo, pero a lo que voy no es tanto al contenido de la segunda enmienda como a la cultura de Estados Unidos. Sí. Que considera cosas como el cambio climático un engaño o el llamado socialismo una amenaza. En Estados Unidos... Pero volvamos a... No, déjeme que le exponga mi planteamiento. Puede que en Estados Unidos paguemos menos impuestos, pero el contrato social es lamentable porque los ciudadanos no recibimos nada a cambio de los impuestos que pagamos. Ni sanidad, ni educación, ni transporte. No recibo nada por esos impuestos. En cambio, cuando yo vivía en Francia, por los impuestos que pagaba, recibía a cambio unos servicios estupendos. Vamos, que en Estados Unidos los impuestos no nos reportan nada. En fin, vamos a seguir hablando de Cortez. Parece que ahora los aspirantes a la candidatura demócrata en el 2020 empiezan a hacer periscopes desde sus cocinas, como es el caso de Elizabeth Warren, que está reinventándose a sí misma y dando una imagen de candidata abierta a las redes sociales. ¿Cree usted que continuará la tendencia? ¿Le saldrá bien? ¿Quién más podría postularse como candidato del Partido Demócrata a las elecciones del 2020? A ver, ya tenemos una lista que ha salido con nombres como Joe Biden, Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Cory Booker, Amy Klobuchar. ¿Quién es Amy Klobuchar? Es una senadora de Minnesota. Antes los candidatos que ganaban elecciones eran gobernadores, pero Obama acabó con esa racha, porque él mismo era senador. Antes de él hay que remontarse a Kennedy para encontrar a otro senador presidente. En cambio, resulta curioso que ahora todos los candidatos provengan del Senado.
El 2020 no parece que vaya a depararles tantas alegrías a los demócratas como el 2024, cuando Cortez podría presentarse a las elecciones. Podría. ¿Cómo cree que le iría? Porque yo pienso que tiene todo lo necesario para convertirse en presidenta de Estados Unidos. ¿Qué opina usted? Bueno, yo creo que podría movilizar a una enorme parte del electorado. Por ejemplo, Es una mujer de origen latino que le dice al poder todo tipo de verdades incómodas a la cara y que se basa en su experiencia personal. Por eso está atacando al mensajero. Además, se encuentra un distrito seguro para ella, claramente demócrata, por lo que va a resultar difícil sacarla del cargo tras su victoria. Vamos, que Cortez tiene la libertad para decir esas verdades en público. El voto hispánico no se ha movilizado tanto como la proporción de hispanos que hay en el país podría hacer pensar. Pero si surgiera ella como aspirante, ella o muchos de los otros que hay, ya sea para presidir el país o para ayudar a otro candidato, podría cosechar un éxito arrollador. sí, así lo siento yo. Yo me hice demócrata como consecuencia del fracaso de Nixon. Luego me volví republicano cuando me convertí en agente de bolsa y ahora me encuentro con el primer candidato demócrata al que me plantearía votar. En fin, Randy, estoy fijándome en mis gafas porque les he puesto unas gomas en las patillas para que no se me resbalen. Probablemente lo siguiente será ponerme un pañal para adultos. En esas estamos. ¡Feliz 2019! Stacy. ¿Pero todavía estás con lo del feliz año? Si el año ya empezó hace unos cuantos días. Dios. Me gustaría retomar un tema sobre el que hablamos en el anterior programa. AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, la mujer más joven elegida para formar parte de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y que tiene a los medios encandilados. ¿Sabes de qué me he dado cuenta? De que no solo desviará la atención de cualquier otro candidato demócrata para el 2020, aumentando así las posibilidades de que Trump vuelva a ganar, sino que además, si ella se presentase como candidata para el 2024 y se hiciera con la presidencia, nos saltaríamos a la generación X. Ya no podría haber un presidente de Estados Unidos que perteneciese a nuestra generación X. Seríamos como el hijo mediano del resto de generaciones. Ah, ¿esa es tu generación? Así es. Así que no habría representación política. En la Casa Blanca no. Pasaría directamente a la generación del milenio. Creo que eso podría pasar y esa es mi predicción, a menos que Beto O'Rourke logre hacerse con la presidencia en el 2020. Solo entonces la generación X estará representada. La generación X vino después de la del baby boom, ¿verdad? Sí, Es como la placenta o los restos de esa generación. tú siempre tan explícito. Pero si es pura biología, ¿a quién le va a molestar? A nadie le gusta escuchar esas cosas. Yo lo diría de otra forma. Digamos que somos como el hijo mediano de las generaciones y que se han olvidado de nosotros. La generación del baby boom nació tras la Segunda Guerra Mundial y representa a una gran parte de la población, muchos millones de estadounidenses que acapararon toda la atención y con la que los medios estaban encantados. Fue la generación del amor, la generación hippie, que se convirtió en la generación yuppie. Se adueñaron de Estados Unidos y Wall Street. Todo les vino dado, mientras que a nosotros se nos ignoró. Ahora llega la generación del milenio, que ha disfrutado de algo que la generación X no pudo porque no era tan fácil como ahora, viajar por todo el mundo. Además, han nacido en la era de Internet. Todo parece mucho más pequeño y cercano, por lo que esta generación disfruta de una globalidad que probablemente les permite también disfrutar de mejor comida que la generación X. Eso sí, en música no van a mejor, aunque sí en ciertas iniciativas, como el Medicare universal y cosas así. Todo este revuelo en torno a Ocasio-Cortez es un buen síntoma de esperanza y cambio. En cambio, Barack Obama, quien montó su campaña con estas mismas ideas, parecía estar fingiendo. Su mensaje nunca pareció muy sincero. Pero en el caso de Ocasio-Cortez, yo sí me creo que está llena de esperanza y cambio, llena de energía y preparada para una nueva etapa en Estados Unidos. Sería el comienzo de un nuevo ciclo político. La verdad es que estoy muy ilusionado con ella y tengo claro que votaré su candidatura en el 2024. Ya lo he decidido.
No puedes evitarlo. No. Porque como diría Scott Adams, es una mujer persuasiva. Fijémonos ahora en un titular de algo que ocurrió hace una semana o semana y media. Es un tuit del fiscal general de Pensilvania. Está encantadísimo de conocerse y se muestra muy orgulloso del trabajo que lleva a cabo, sobre todo con Wells Fargo, del que Warren Buffett es accionista mayoritario. Sí, Warren, el del ukelele. Y el tuit dice así: última hora, anunciamos un acuerdo de los 50 estados con Wells Fargo para que estos abonen $575 millones por abrir cuentas sin autorización y cobrar a sus clientes comisiones que no debían por hipotecas y seguros. El banco engañó a los consumidores y con este acuerdo esperamos cambiar el comportamiento de las empresas. Es un acuerdo financiero por una fracción de sus beneficios ilícitos. Fíjate, aquí dicen que abrieron cuentas sin autorización. Eso es un fraude como una catedral. Ve tú a una oficina de Wells Fargo a abrir una cuenta a nombre de cualquiera. Seguro que te caen 20 años en la cárcel. También dice que cobraron comisiones que no debían por hipotecas y seguros. Wells Fargo publicó una nota diciendo: oh, vaya, hemos embargado 900 hogares que no deberíamos haber embargado. Así que... Bueno, llevamos 10 años haciendo este programa. sí. Y hemos hablado largo y tendido sobre el modelo que siguen los grandes bancos del mundo. HSBC, Lloyd, Barclays, Royal Bank of Scotland, JP Morgan, Goldman Sachs. JP Morgan, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Wells Fargo, BNP Paribas. Y el modelo es muy sencillo. Te quedas con 90 céntimos de cada dólar que robas. Ese es el modelo en el que basa sus ganancias. Si eliminásemos el fraude del modelo de negocio de Wells Fargo, estarían perdiendo una cantidad ingente de dinero y tendrían que haberse declarado en bancarrota hace ya muchos trimestres. Y lo mismo pasa con todos y cada uno de los grandes bancos del mundo. Si tuviesen que rendir cuentas en base a criterios contables aceptables y siguiendo la ley al pie de la letra, todos ellos habrían cerrado el chiringuito hace muchos años. Pero esto es como aquel chiste de Woody Allen que va al doctor y le dice: doctor, mi hermano cree que es un pollo. A lo que el doctor le dice: dele estas pastillas. Y él contesta: no lo entiende, doctor, necesitamos los huevos. ¿Entiendes? El fraude es el motor de la economía estadounidense. Sin el fraude bancario no tendríamos nada de PBI. A eso me refiero con este cambio generacional. La generación del baby boom se ha beneficiado muchísimo de este fraude. Sus planes de pensiones siempre se han basado en que este fraude seguirá funcionando, pero esto solo podría suceder si se defraudaba a la siguiente generación. El caso es que esta nueva generación ahora se ha convertido en un bloque de votantes más grande, puesto que a día de hoy hay más votantes de la generación del milenio que del baby boom. Ahora, la generación del milenio dice que no va a pagar por esas pensiones y un modo de vida fraudulento. Han dicho: hasta aquí, basta. Y por eso estamos siendo testigos de este cambio, igual que está ocurriendo el cambio hacia el Bitcoin, porque el sistema monetario también se ha basado hasta ahora en el imperio de lo establecido, es decir, en Estados Unidos y sus beneficiarios, la generación del baby boom. Ahora están en un momento complicado y van a tener que renunciar a estos privilegios. Les ha ido muy bien, han disfrutado de una buena vida gracias a este fraude, pero las generaciones más jóvenes han llegado para decirles que se busquen otro esquema Ponzi, porque se va a cambiar a un nuevo sistema monetario que han inventado y que ya están utilizando, el Bitcoin. Que se queden ellos con su sistema falso y busquen a otro tonto que se lo compre. Cierto, y esto podemos enlazarlo con otro de los grandes asuntos que hemos analizado durante los últimos 10 años, la complicidad de los bancos centrales. Wells Fargo ahora tiene que pagar esta cantidad de dinero para encubrir su fraude, pero el dinero que van a utilizar para pagar esta multa viene del Banco Central. Se lo presta con un interés cercano al 0%, así que luego reestructurarán la deuda de sus cuentas y su cartera de bonos, ampliando su duración, lo de siempre, alargar lo imposible y fingir. Bueno, lo que está claro es que mientras hablamos ya habrán encontrado nuevos fraudes de los que beneficiarse y se limitarán a disculparse con un «oh, vaya, mea culpa». Ahora mismo están cometiendo los nuevos fraudes de los que hablaremos el año que viene. El mayor cómplice en toda esta historia de fingir y aparentar es el Banco Central, quien lleva bajando las tasas de interés durante 37 años. Pero nada es para siempre. Y ahora estamos en un momento del ciclo económico en el que las tasas de interés están empezando a subir. Y eso confirma que el cambio está a la vuelta de la esquina. Estoy seguro de que Ocasio-Cortez será presidenta en el 2024.
Eso es lo que estoy diciendo, que el cambio está en marcha y que esta caída de intereses durante 37 años que ha estado alimentando el esquema Ponzi de los miembros de la generación del baby boom está dando sus últimos coletazos. Han vivido muy bien, pero eso se acabó. No es casualidad que el año pasado se llevasen a cabo las primeras elecciones en las que participaron más personas de la generación del milenio que de la del baby boom. Todo ese sistema establecido va a desvanecerse primero poco a poco hasta que al final desaparezca de golpe. Creo que hay que dividir a la generación del baby boom en dos grupos distintos, los pre y los post-yuppies. Sí. Porque durante los años 70 se produjo una gran depresión en la que las tasas de interés se dispararon durante el mandato de Paul Volcker. Fueron los 3 años más infernales para la historia económica de Estados Unidos. Pero todo cambió a partir de los 80 con el advenimiento de los yuppies, de los cuales yo me siento orgulloso de formar parte. Wall Street 1982. Sí, hemos visto tu vídeo. Hemos vivido a cuerpo de rey desde 1982 hasta que descubrimos el Bitcoin cuando apenas valía $1. Así que fíjate. Es increíble. Sí, pero Barack Obama y tú fueron de los últimos de esa generación. Nacieron en los últimos años, así que son parte de la llamada generación Jones. Tenían más esperanza, aunque se amargaron un poco con la llegada del hombre a la luna cuando tenían 8 o 9 años. Eso les hizo pensar que todo era posible, pero nunca volvieron a ver algo así. Fue como un espejismo y nunca más creyeron que volverían a ser testigos de algo parecido. Y por eso adoro a Elon Musk. Porque ha heredado toda esa ilusión por llevar al hombre a la luna de la década de los años 60. Los New York Jets ganaron la Super Bowl, los New York Mets se llevaron las series mundiales, enviamos a un hombre a la luna. Fueron buenos tiempos. ¿Recuerdas que cuando éramos más pequeños había una serie de televisión, una película que se llamaba La fuga de Logan? En ella, todo el que cumpliese de 35 años tenía que participar en una especie de carrera y acababan muertos. Era la forma que tenían de librarse de la gente mayor. Creo que por entonces tener 35 años era lo que se consideraba ser mayor. Pero bueno, ahora nos encontramos en un punto álgido desde un punto de vista generacional. Lo que está claro es que todas esas revoluciones mundiales, como la de los chalecos amarillos, son una señal de que algo grande se avecina. La gente joven se ha hartado porque el poder adquisitivo sigue desplomándose y todo porque las generaciones anteriores se han beneficiado durante 37 años de unos intereses en constante descenso. Y porque en teoría también se podrían jubilar con unas pensiones generosas gracias al efecto Cantillon, lo que provoca que el dinero del 99% más pobre de la población se lo quede el 1% más rico. Hablemos ahora de cuando el liberalismo, impulsado inicialmente por Reagan y Thatcher, se generalizó. Sí. Y todos los bancos centrales se confabularon para que así fuese. Sí. Recordemos el libro de Naomi Prince, Connivencia, Sí. en el que se relata cómo los bancos centrales trabajaban juntos. Ahora los chalecos amarillos forman parte de la insurrección global contra la ocupación bancaria. Se trata de la primera insurrección mundial que lucha contra la globalización y el control absoluto de los bancos centrales. Se está convirtiendo en algo global. El movimiento de los chalecos amarillos acabará extendiéndose al resto de países. El movimiento Occupy Wall Street nos hizo preguntarnos por qué no surgía algo similar en otras capitales del mundo, como en Atenas, o en Gaza, o en Caracas, o... En Georgia. Ahora veremos cómo los chalecos amarillos se convierten en un movimiento global. Sí, aunque Trump es algo mayor que los de la generación del baby boom. No obstante, y aunque saliese reelegido, la verdad es que lo que Hillary Clinton prometió en el 2016 era más de lo mismo. Por eso la generación del milenio que apoyaba a Bernie quiso romper con todo. Pero esto es parte de un proceso. No hablamos de una conspiración. Esto forma más bien parte de un proceso natural que ocurre durante un cambio de ciclo. Los cambios generacionales representan un ciclo natural en el que hay que quemar todo hasta los cimientos, no con una revolución violenta, sino con un movimiento pacífico como el del Bitcoin y otras nuevas ideas que acabarán surgiendo. Creo que los miembros de la generación del baby boom van a tener que empezar a ser más amables con la generación del milenio. Y a eso se le llama destrucción creativa. Sí. Es el ciclo de la vida. Hay que limpiar la tierra para que crezcan nuevos brotes. Volviendo al tema de la insurrección, los chalecos amarillos acabarán siendo un movimiento global. Con la crisis a veces llega un hombre con un sombrero blanco para salvar al mundo de sus enemigos. En el caso del Bitcoin, ese hombre con sombrero blanco se llama Jimmy Song, con el que charlaré tras la pausa. No se vayan.
Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Ya saben que de vez en cuando en este programa tenemos la oportunidad de entrevistar a una leyenda, y hoy es uno de esos días. Es el momento de hablar con Jimmy Song, educador y desarrollador del Bitcoin, así como empresario y autor de un nuevo libro ya disponible para reservar en Amazon y titulado Programming Bitcoin, Learn How to Program Bitcoin from Scratch. Jimmy Song, bienvenido por primera vez a Kaiser Report. Gracias por invitarme, queridos padres del Bitcoin. Es un placer estar aquí. Ya saben que soy un gran admirador del programa. No me puedo creer que haya tardado tanto en venir. Es un placer tenerle aquí. En breve hablaremos de su nuevo libro. Pero primero, Jimmy, usted es un desarrollador del Bitcoin, del núcleo del Bitcoin, como le gusta decir a algunos. ¿Podría explicarle a la gente que no conoce este campo específico lo que significa concretamente ser un desarrollador del núcleo del Bitcoin? El núcleo del Bitcoin es el software que escribió originalmente Satoshi, que es el motivo por el que lo llamamos el cliente de referencia. Cualquier desarrollador que contribuya en esto es un desarrollador del núcleo del Bitcoin. Yo tengo unas 15 contribuciones a mi nombre dentro del repositorio de código del Bitcoin y no es más que eso. Significa que uno está trabajando en ese software y asegurándose de que todo funciona correctamente, que el sistema es eficiente y que no consume demasiados recursos, que no contiene errores, cosas así. Muy bien. Mucha gente ya está familiarizada con el concepto HODL, que es muy sencillo, comprar bitcoins y acumularlos. Según gente como Trace Mayer, es el primer efecto de la red que contribuye a la solidez, escalabilidad y adopción del Bitcoin. Pero además de esto, también se está construyendo mucho alrededor del Bitcoin. ¿Qué novedades se están desarrollando y cómo afectarán al ecosistema, Jimmy? Bueno, ahora mismo estamos en la versión 0 de SegWit y algo que mucha gente no sabe es que SegWit permite un proceso de actualizaciones muy sencillo por el que éstas pueden incorporarse a un software. Entre otras muchas cosas, la versión 1 de SegWit va a introducir muchas mejoras para permitir que sea mucho más sencillo para los desarrolladores programar Lightning. También se está estudiando introducir Neutrino como una herramienta para aportar mayor privacidad en los monederos ligeros, de forma que no habrá que ejecutar un nodo completo para poder disfrutar de la privacidad que se obtendría con ese nodo completo. Bastaría con ejecutar un nodo ligero. Resumiendo, vamos a ver muchas novedades interesantes relacionadas sobre todo con la privacidad y con CoinJoin y cosas así. Es el gran empujón que el Bitcoin necesitaba. Hablemos de las redes Lightning. El año pasado asistí a Crypto Springs en Palm Springs junto a Elizabeth Stark, Stacy Herbert y The Mirrors, Melton The Mirrors. Y todo el mundo hablaba de las redes Lightning y los laboratorios de Lightning. ¿Podría explicarle a los espectadores cómo todo esto crea un entorno mejorado para las transacciones? Háblenos de Lightning y de lo que hace para que entendamos por qué es un salto de nivel tan importante. ¿Qué es exactamente lo que hacen? Cuando se realizan transacciones en cadena, estas pueden tardar en confirmarse entre 5 y 30 minutos. Esto es algo que puede resultar muy frustrante cuando queremos realizar cualquier transacción instantánea. Lo que permite Lightning es que estas transacciones puedan llevarse a cabo de forma casi instantánea, a la velocidad de subida de una web, por ejemplo, lo cual es muy rápido y seguro. Vamos, es todo un triunfo. Además, una transacción en cadena es algo de lo que todo el mundo tiene que estar notificado, así que la transacción tiene que propagarse por todos los nodos de la red. Sin embargo, con Lightning solo tenemos que notificar a los nodos que necesitan saberlo. Ya saben, nodos de enrutado o la contraparte con la que estamos realizando la transacción. Todo esto preserva la privacidad, reduciendo al mismo tiempo el consumo de ancho de banda para que la transacción sea más seguro y no necesite transportar tanta información en la cadena de bloques. Son todo ventajas, la verdad. Volvamos ahora atrás en el tiempo, a la época en la que se estaba empezando a desarrollar SegWit. Hace 1 o 2 años. La comunidad se dividió entre aquellos más centrados en el mundo empresarial, lo que se llamó el Acuerdo de Nueva York,
y los que podríamos llamar maximalistas, que es la gente que le da al Bitcoin un enfoque más purista. Al final, SegWit se adoptó y, como sabemos, ahora está creciendo a gran velocidad. Recuerdo haber hablado de este tema con gente como Vortex, usted mismo y Tom Weiss. Y fue como una crisis existencial. Se produjo una gran lucha por mantener la pureza del Bitcoin y ustedes ganaron la batalla. ¿Cree que esa batalla existencial sigue vigente en la actualidad? ¿O es la última de las grandes batallas que está abriendo paso al Bitcoin? Lo comento porque todas las bifurcaciones que surgieron como resultado de esa batalla han prácticamente desaparecido y el protocolo Jimmy, en su genialidad, parece tener un sistema inmune que rechaza a los charlatanes y a todo aquello que va en contra de lo que se debe hacer. ¿Me equivoco? ¿Cree que esto seguirá siendo así? Sí, creo que tiene razón. Lo que se produjo durante el desarrollo de SegWit fue un intento de golpe de Estado. Había una serie de personas que querían tomar el control del Bitcoin de una u otra forma. Decían que representaban la parte empresarial, que llevaban a cabo el 80% de las transacciones de la red y que poseían el 90% de la capacidad de minería, por lo que creían tener el derecho a controlar el Bitcoin, algo que va totalmente en contra del espíritu de la criptodivisa. Los usuarios se rebelaron y no permitieron que este grupo asumiera el control, algo muy distinto a lo que hoy en día vemos que sucede con los gobiernos y las empresas de cualquier otro modelo de gobierno, porque si los gobiernos y los negocios se unen, suelen conseguir lo que se proponen. En ese sentido, Bitcoin es un caso único. ¿Volverán a intentarlo? Posiblemente. El Bitcoin es demasiado valioso e interesante como para no ser objeto de algún tipo de ataque en el futuro, aunque, como usted bien ha dicho, ya dispone de un sistema inmunitario con muchísimos leucocitos que lo protegen. Hay gente haciendo bifurcaciones suaves activadas por el usuario y cosas así, con las que intentan ejercer el poder que tienen los usuarios, y es una gran noticia. Sí que cuento con que haya más ataques en el futuro y, además, como hemos visto en otras ocasiones, las grandes subidas en el valor del Bitcoin se producen cuando éste demuestra su solidez ante dichos ataques. Cierto, es verdad que tras la batalla durante el desarrollo de SegWit fue cuando vimos los primeros picos por encima de los $10.000. Cuando habla sobre la gobernanza y cómo los usuarios derrotan al monolito que representan las empresas y la plutocracia, con todo lo que estamos viendo en el mundo, con los chalecos amarillos en Francia y otros movimientos de protesta alrededor del mundo, creo que el Bitcoin debería de ser la moneda de la resistencia. La moneda que hiciese que todos esos movimientos globales se unificaran por lo que usted dice. Su modelo de gobierno es superior a cualquier otro. No hemos hecho un buen trabajo de publicidad con el Bitcoin, pero porque la mayoría de nosotros nos dedicamos a programar, no al marketing o la publicidad. Lo que de verdad importa es que el Bitcoin supone la descentralización del poder económico y financiero. La gente muchas veces no es consciente de que el poder económico es lo que mueve el mundo. Aquellos que controlan la economía son los que dirigen el mundo en la práctica. Y si todos estos movimientos de protesta de los que estamos siendo testigos están intentando cambiar quién está en el poder, también deberían recuperar el poder de decisión sobre sí mismos y descentralizar dicho poder. Y eso es algo que empieza con el Bitcoin. Si se dieran cuenta de esto, sería lo primero que harían. Y recuperarían el control mucho más rápidamente, mejorando el futuro y no poniendo sus vidas en peligro y arriesgándose a ir a la cárcel y cosas parecidas. Creo que el Bitcoin nos permite llevar a cabo una revolución mucho más pacífica. Hay otro problema más que me gustaría comentar brevemente. El Bitcoin no solo tiene un sistema que rechaza a los charlatanes y elementos nocivos, sino que también tiene la capacidad de volver locos a algunos. Estoy pensando en gente como Matthew Mellon, Roger Ver o Jihan Wu,
Hay gente que se ha muerto, se ha vuelto loca por culpa de esta tecnología divina que tanto nos ha dado. Por cierto, estaré hablando sobre este tema el 24 de enero en Las Vegas, en la conferencia Unconfiscatable, a la que también asistirán usted y muchos otros. ¡Qué ganas! Pero ahora hablemos también de precios, Jimmy. La gente también se fija en las subidas de los precios y a algunos les afecta muchísimo. Como desarrollador, ¿seguiría usted interesado en el núcleo si el precio cayese a los 500, 400, 300 o 50 dólares? ¿Cree que se mantendría ese círculo de desarrollo? Sí, creo que es una cuestión de ideales cyberpunks y no tanto de los precios que puedan fijarse en cada momento. La gente involucrada en el campo cree en los avances a largo plazo y trabaja para que estos perduren. De hecho, las subidas de precios pueden llegar a ser una gran distracción para muchos desarrolladores. A fin de cuentas, también somos humanos y cuando suben los precios del Bitcoin no podemos evitar pensar en cuántos Bitcoins tenemos y lo que podríamos comprar con ellos. Es muy fácil distraerse en un mercado alcista, mientras que en uno bajista uno no se detiene tanto a pensar en los precios, lo que nos permite concentrarnos más en el trabajo y en cosas que puedan ser útiles para los demás, lo cual es muy positivo. Para mí, y creo que para muchos otros desarrolladores que conozco, ese es el camino a seguir. Muy bien, vamos ahora con su libro. Se titula Programming Bitcoin. Learn how to program Bitcoin from scratch. Y ya se puede reservar. Háblenos de él. Sí, es algo que surgió de mis cursos. Organizo cursos de 2 días en formato libro. En ese libro se aborda todo lo que uno necesita aprender sobre el Bitcoin. Los primeros 3 capítulos tienen una carga de matemáticas muy importante. Los siguientes tratan sobre los protocolos de red y cosas así, el envío de transacciones y bloques. Con este libro se puede aprender todo lo necesario para familiarizarse como mínimo con la cadena de bloques. Ahora estoy preparando un segundo curso, un segundo libro, sobre cómo programar un monedero. Este primer libro sirve para aprender lo básico y es muy útil para conocer el Bitcoin, especialmente para los desarrolladores que ya saben de Python. Muy bien, quisiera recordar de nuevo que usted también estará en Unconfiscatable en Las Vegas el 24 de enero. Jimmy Song, gracias por venir. Hoy tenemos un montón de cosas de las que hablar. ¿Stacy? ¿Y usted quién es? Eso es lo que le ha espetado Alexandria Ocasio-Cortez a Joe Lieberman, ese dinosaurio del pasado del Partido Demócrata que representó a Connecticut todos los años en los que vivía en el estado y que ha dicho que el futuro de su formación no pasa por Ocasio-Cortez, a lo que esta ha respondido en Twitter con eso de ¿y usted quién es? Que me parece una buena contestación. Es que ella entiende fenomenal las redes sociales. Ha nacido con ellas, mientras que Joe Lieberman nació en la época de los dinosaurios. Sí. Por cierto, el domingo pasado estrenamos el segundo episodio de Gonzo, un capítulo maravilloso con una fantástica entrevista a Konstantin Gurdjieff, grabada en Monterrey, California. Pueden entrar en la página de YouTube de RT si quieren verlo. Pues bien, Konstantin, nacido en la Unión Soviética, nos contó un montón de cosas interesantes sobre la dinámica de la infraestructura política estadounidense, esa especie de tribalismo que tenemos, en el que algunos grupos pueden compararse con los mencheviques y otros con los bolcheviques. Vamos, un tema de lo más interesante, no se lo pierdan. Recuerden, Gonzo, episodio 2. A la gente le encanta este nuevo programa, Gonzo, en el que Stacy y Max viajamos por Estados Unidos. Deberían incluir un enlace a él en este programa. Venga, pónganlo. ¿A qué esperan? En fin, volviendo a Kaiser Report, esta semana hablaremos de las palabras de Tucker Carlson, que tienen mucho que ver con la atmósfera política que tenemos en Estados Unidos y por ende con la económica, porque ahora economía y política van de la mano. Nosotros solemos hablar de economía, finanzas y mercados, pero es que esos temas se entrelazan enormemente con la política, lo cual resulta de lo más interesante. Pero bueno, ahora vamos a ver el siguiente tuit que dice así. El S&P 500 ha subido un 7% desde el cierre de la administración y va camino de obtener el mejor rendimiento jamás visto en una situación así. O sea, Trump está protagonizando el mejor cierre de la administración de toda la historia de Estados Unidos. Recuperemos los cierres de la administración.
El caso es que cuando se produce un cierre de la administración, el S&P 500 suele subir de media un 0,3% frente al 7% que ha subido ahora. ¿Qué ha subido el 7%? El S&P 500, el mercado De bursátil. acuerdo. Vamos, que a la bolsa le está yendo fenomenal con este cierre. Aunque eso podría no hablar demasiado bien del gobierno de Trump, porque si los mercados suben cuando se produce ese cierre de la administración. Jerome Powell ya reunió al grupo de trabajo sobre mercados financieros cuando el mercado inició una corrección a la baja, una tendencia bajista. En realidad fue Steve Mnuchin. Eso, Steve Mnuchin. Hasta entonces se creía que el grupo de trabajo sobre mercados financieros era una teoría conspiratoria, hasta que el propio Mnuchin confirmó que existe un grupo en el gobierno que manipula los mercados cuando les hace falta. Y desde entonces los mercados no han hecho otra cosa que subir. Pues el cierre de la administración no es una mala noticia si tenemos en cuenta lo que dicen los estudios de la Universidad de Princeton, según los cuales los votantes tenemos muy poca influencia en las decisiones del gobierno, que vienen marcadas sobre todo por los intereses de la oligarquía estadounidense. Es que prácticamente todos los políticos están a sueldo de alguna gran empresa, por lo que por muchas cosas buenas que quiera hacer un gobierno, al final la cosa siempre acaba saliendo mal. Ese es el problema de tener una oligarquía tan fuerte. Pues bien, vamos a ver un titular relacionado con Oregón, uno de los estados más liberales, con multitud de los llamados defensores de la justicia social, de ciudadanos que solo comen alimentos orgánicos, etc. Si entre el 2010 y el 2018 los alquileres hubieran subido dentro del límite del 7% más el IPC, que proponen los líderes demócratas de Salem, hoy estaríamos pagando de media más de $600 más al mes. Es tremendo. Necesitamos que se controle de verdad el precio de los alquileres. Ahora, la noticia cuenta que los alquileres en las ciudades de Oregón o en Seattle se han disparado y que por eso hay tantas personas sin techo. De allí que los ciudadanos quieran que se les ponga un límite. Y el Parlamento del Estado de Oregón, en manos de los demócratas, ha accedido a controlar los alquileres, porque eso es lo que quiere la gente. El problema es que, como están a sueldo de los promotores inmobiliarios, han decidido poner el límite en el 7% más el IPC, que es lo máximo que pueden subir los alquileres, lo cual significa a día de hoy una subida en torno al 9%. Pues bien, en este gráfico tenemos una comparativa de cómo están los alquileres a día de hoy y cómo lo estarían en caso de haberse aplicado ese límite del 7% más el IPC. ¿Por qué tienen que añadirle ese 7%? Los alquileres no deberían poder subir por encima de la inflación, es decir, que no podrían aumentar más del 2%. Lo del 7% es darle una prima extra al sector sin ningún tipo de motivo, más allá del hecho de que son unos corruptos. Y además es algo que no ocurre con otros aspectos como los salarios, porque a los salarios les han puesto un límite mínimo tan bajo que ahora casi todas las empresas, en lugar de pagar $10 la hora a los trabajadores, les pagan 7. O sea que en lo que a los alquileres se refiere, el límite es mucho más elevado que el de los salarios. La solución al problema de la carestía del alquiler debería ser permitir que se construyan más viviendas, pero como muchos progresistas están encantados de que el precio de su casa suba un 30% al año, porque creen que en eso consiste la riqueza de verdad, presionan para que no se construya vivienda nueva en Oregón y a la vez les ponen el caramelito en la boca a los pobres que no pueden acceder al mercado con eso del control de los alquileres, para evitar que suban por encima del 9%. Así es como se sienten bien, absueltos por los mercados gracias a sus buenas acciones. Sí, es un ejemplo de analfabetismo financiero. Como suelo decir sobre Cortez, que me parece brillante y debería ser la nueva presidenta en el año 2024, Cortez no sabe de según qué cosas. En fin, el caso es que ahí hay una contradicción evidente, porque por un lado, las autoridades de Oregón limitan la subida de los alquileres al 7% más la inflación, pero por el otro, según la Reserva Federal, como no hay inflación en la economía, hay que bajar los intereses para estimular la demanda. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿No hay inflación o hay que controlar los alquileres con un límite del 7% más la inflación? Pues bien, la realidad es que si se incluyera el precio de la vivienda en el IPC, la inflación en Estados Unidos debería ser entre el 5 y el 8%, por lo que los intereses establecidos por la Reserva Federal deberían estar hoy en torno al 5%.
Todo lo que sea una cifra inferior es un regalo por parte de los pensionistas a Wall Street. Y eso es lo que lleva pasando en los últimos 20 años, una política a la que Jerome Powell ha decidido dar continuidad porque no tiene pensado desmontar la estafa Ponzi y está a sueldo de los banqueros. Lo que tenemos ahora es un Powell Put, como tuvimos el Greenspan Put, el Yellen Put y el Bernanke Put. Además, si los intereses de la Reserva Federal estuvieran más altos, el precio de la vivienda no aumentaría el 20 o el 30% al año, por lo que resultaría una medida más eficaz. Todo esto lo que hace es poner de manifiesto que lo único que le interesa al neoliberalismo económico es quedar bien ante la opinión pública, porque muchos progresistas se jactan de querer unos intereses al 0%, cuando lo único que provocan esos intereses al 0%, junto con los límites a la construcción de viviendas nuevas, son grandes burbujas inmobiliarias que dejan a un montón de personas en la calle por todo el país. Lo del control de los alquileres es el síntoma, no la causa. La causa principal es la Reserva Federal, Que hace que todo vaya peor. a la que se niegan a criticar porque los progresistas no creen que haya que hablar de dinero. Ellos están por encima del dinero, como buenos defensores de la justicia social, que comen alimentos orgánicos y escuchan la radio pública estadounidense. El problema está en el Banco Central. ¡Idiotas! Sí, a lo mejor Ocasio-Cortez habla del tema dentro de no mucho. En fin, vamos a ver otro titular que demuestra que los oligarcas controlan todo lo que hace el gobierno, con independencia de a quién elijamos los ciudadanos. El Partido Demócrata califica a Obama como un progresista, un firme defensor de la justicia social, el presidente más perfecto de la historia, cuando Obama fue el ideólogo del programa Obamacare, que a muchos demócratas seguro que les parece bien porque ha expandido Medicare. Ahora bien, lo que no tienen en cuenta esos demócratas, la devastación que genera en la clase media y en todos aquellos que tienen que pagar el costo del programa Obamacare sin recibir ninguna subvención. Vamos a ver por fin el titular en cuestión, que se hace eco de un nuevo estudio. El gasto sanitario en Estados Unidos de los más elevados entre los países desarrollados. Los estadounidenses siguen pagando mucho más por la sanidad que los ciudadanos de otros países desarrollados y además recibiendo una peor atención. Según un estudio llevado a cabo por un equipo dirigido por un investigador de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg, el motivo principal no es que se haga un mayor uso de la sanidad, sino el incremento de los precios. Resulta que el estudio, tras analizar las cifras desde que se pusiera en marcha el programa Obamacare, concluye que el aumento de los precios en Estados Unidos es la única razón por la que, en general, la sanidad cuesta en este país el doble de lo que cuesta en el resto de países de la OCDE. El segundo país con un mayor gasto sanitario per cápita es Suiza, cuyos ciudadanos pagan un 35% menos que los estadounidenses. La culpa de todo la tiene la subida de los precios. Sí, la esperanza de vida en Estados Unidos se reduce mientras la mortalidad infantil aumenta. El programa Obamacare es un auténtico saqueo, igual que la Reserva Federal saquea las pensiones cuando rescata a los bancos y les da el dinero que debería pertenecer a los pensionistas. El programa Obamacare les arrebata el dinero a unos cuantos millones de ciudadanos de clase media para entregárselo a la industria sanitaria, sin que la atención médica sea mejor. Por eso digo que se trata de un saqueo. Los directores generales de las empresas sanitarias, o mejor dicho, de las compañías de seguros de salud, aunque en realidad lo que son seguros de salud no ofrecen ninguno, se embolsan 40 millones de dólares al año, cuando sus homólogos europeos no llegan ni de lejos a esa cifra. Por eso los investigadores de la escuela de Johns Hopkins lo achacan todo al incremento de los precios, con unos ejecutivos y médicos mejor pagados y unos hospitales que resultan más caros. Vamos a ver qué más cuenta la noticia. Anderson y su equipo han advertido una gran diferencia entre el 2003 y el 2016. Un aumento de la brecha entre lo que pagan las aseguradoras públicas y las aseguradoras privadas por los mismos servicios médicos. De hecho, lo que recomiendan los autores para reducir el gasto sanitario per cápita es que Estados Unidos se centre en lo que pagan las aseguradoras privadas y las empresas autoaseguradoras, puesto que pagan mucho más de las aseguradoras públicas. Es decir, que pasa igual que con el control de los alquileres. La solución la tienen delante de sus narices. Según el estudio, el programa Obamacare ha generado una importante brecha entre lo que pagan los pobres ciudadanos que se ven obligados a recurrir al sector privado de los seguros y lo que pagan los beneficiarios de Medicare y Medicaid, lo cual provocó un aumento de las desigualdades económicas y del estrés.
Y es que igual que el precio de los alquileres, trata de prolongar en el tiempo esos beneficios desproporcionados que obtienen las empresas de capital privado y las que invierten en el mercado inmobiliario. La sanidad intenta prolongar en el tiempo los beneficios de un sector que bien podría calificarse de rentista. El programa Obamacare fue un rescate a las aseguradoras de salud privadas. O, mejor dicho, un regalo, igual que los rescates bancarios también fueron un regalo a Wall Street. Vamos, que los banqueros y los ejecutivos de las aseguradoras de salud no dejan de recibir regalos por valor de billones de dólares de manos del gobierno federal. Y los que no formen parte de ese selecto grupo serán los que paguen por ella. Sí. De ahí el descontento social, como los chalecos amarillos en Francia o la insurrección contra la ocupación de los banqueros que tenemos a nivel mundial y que en este 2019 también llegará a Estados Unidos. Amigos estadounidenses, agarren una antorcha y un chaleco amarillo en que empiece la revolución. En fin, no se pierdan la segunda parte, les esperamos con más insurrección. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Es hora de hablar con Wolf Richter, de WolfStreet.com. Wolf, bienvenido de nuevo a Kaiser Report. Gracias por volver a invitarme, Max. Muy bien, lo primero sobre lo que quiero preguntarle es sobre Jerome Powell, actual presidente de la Reserva Federal, que utiliza todo el rato las palabras paciencia y paciente. En plan, ahora lo que toca es ser pacientes. ¿A qué se refiere? ¿Por qué hablan esos términos? Pues porque es un pobre anciano que está sometido a una enorme presión por parte de Wall Street y de la Casa Blanca para que no siga subiendo los intereses. Y eso que los ha subido muy poco. Y para que ceje en su empeño de reducir paulatinamente el tamaño del balance general. Y ahora dice que van a ser pacientes. La palabra ya la utilizaban en las actas de las reuniones. Y ahora está en boca de todos los gobernadores de la Reserva Federal. Vamos, que el hecho de emplear ese término se debe a un consenso. Igual que hace años, consensuaron utilizar en todos los discursos la palabra gradual. A ver, lo que tenemos que tener en cuenta es que la Reserva Federal está intentando endurecer las condiciones financieras, por así decirlo. ¿Y a qué se refiere con eso de las condiciones financieras? Pues a todo un espectro de cosas relacionadas con las finanzas, como el aumento de los diferenciales entre los valores del tesoro y los bonos de alto riesgo. Mire, en los últimos 2 años, los mercados venían haciendo oídos sordos a la política monetaria, hasta que, en octubre del año pasado, algunos mercados, como los mercados crediticios, empezaron a reaccionar a ella, de forma que, ahora, los diferenciales aumentan, las rentabilidades también. Los bonos basura suben de precio. De hecho, ahora a las empresas cuya deuda tiene la calificación de deuda basura, endeudarse les supone un costo mayor, a la vez que los préstamos apalancados se vienen abajo. Pues bien, todo eso es una reacción a la política monetaria, que es lo que quería conseguir la Reserva Federal desde que empezó con ello. Y ahora por fin está dando sus frutos. El caso es que, según los datos, las condiciones financieras han pasado de ser bastante relajadas hace un par de años a ser casi neutras. Se trata, pues, de un cambio importante que ha acontecido en cuestión de 4 o 5 meses. Y para ello, tiene sentido esperar unos meses a ver qué pasa. Porque las condiciones financieras han tardado 2 años en reaccionar. Así que no sabemos hasta qué punto van a seguir haciéndolo, incluso si la Reserva Federal no hace nada. O sea, que pueden seguir reaccionando hasta si el Banco Central deja de subir los intereses. Por eso yo creo que tiene sentido pedir paciencia y esperar unos meses a ver a dónde nos lleva todo esto. Yo estoy convencido de que, a pesar de la reacción que tuvo el mercado el año pasado, la Reserva Federal no quería provocar ningún tipo de desplome con esas políticas
monetarias experimentales y absurdas. Solo pretendía mantener en pie el castillo de naipes. Así pues, creo que la palabra paciencia viene muy al caso ahora mismo. Sí, pero en los últimos 10 o 15 años todo el flujo de caja generado por el S&P 500 ha provenido de la Reserva Federal, porque lo que son las grandes empresas no tienen ganancias intrínsecas como tales. A lo único a lo que se dedican es a cometer fraudes contables, recomprando sus propias acciones con dinero prestado. La crisis del 2008 fue la que generó todo ese dinero para los rescates después de que los bancos que se encontraban en situación de insolvencia se quejaran de falta de liquidez y consiguieran que la Reserva Federal lo rescatara. Pues bien, si la Reserva Federal cierra el grifo del dinero, entonces no habrá liquidez. Y ese problema no puede resolverse con la esperanza simplemente de que desaparezca, ni con el deseo de que no se produzca una catástrofe. Llevan 20 años postergando la solución del problema, cada presidente de la Reserva Federal con su propia estrategia, como el Greenspan Put, luego el Bernanke Put, después el Yellen Put, y lo que ahora parece erigirse como el Powell Put. ¿Acaso me equivoco? No, no se equivoca. Lo que hay que evitar a toda costa es un desplome del sistema financiero, porque eso genera todo tipo de reacciones absurdas por parte de los bancos centrales. Y mientras ese desplome no se produzca, la Reserva Federal puede dudar a la hora de abordar estos problemas. Pero cuando las cosas empiecen a venirse abajo, como lo hicieron durante la crisis financiera, cuando el sistema financiero internacional estuvo a punto de quebrar, aunque habrá liquidez, esa liquidez vendrá acompañada de una bajada de los precios, porque cuando los precios bajan lo suficiente, la liquidez surge de la nada. Hay quien dice que no tenemos liquidez, pero como digo, si los precios bajan lo suficiente, siempre la habrá. Eso es de lo que tiene miedo la gente, de enterarse de en qué consiste esa liquidez, porque en según qué condiciones de mercado, los precios tienen que bajar mucho para encontrarla. Y esa puede ser la prueba a la que nos enfrentemos en los próximos años. Yo creo que si comparamos los movimientos, sobre todo las subidas del S&P 500 en los últimos 20 años, con los de otros índices, incluidas las bolsas japonesas, chinas, alemanas o británicas, vemos que todos esos índices ya tocaron techo hace 10 o 20 años. Y desde entonces no han vuelto a esos niveles. El mercado bursátil de la India sí que cotiza en máximos históricos, aunque eso es consecuencia en parte de la caída de su divisa y de la inflación, y en parte del aumento del valor de las acciones. Pero el resto de economías alcanzaron sus máximos históricos antes de la crisis financiera o antes de la crisis de las .com. Y en la eurozona, esta última coincidió con el fin del auge del euro, cuando la gente pensaba antes del año 2000 que el euro resolvería todos los problemas, antes de que precisamente en el año 2000 estallara la gran burbuja que había en Europa. Vamos, que el S&P 500 destaca por encima de todos, cosa que no había hecho jamás en la historia. Pero en algún momento tendrá que volver a la media, que está más próxima a las medidas de otros índices bursátiles, las cuales están mucho más bajas que hace 10 o 20 años. Yo creo, pues, que nos encontramos ante una importante prueba y que hará falta mucho tiempo para resolver el problema. De acuerdo. Pues ya que he sacado el tema de Europa, vamos a hablar de Alemania, que se encuentra literalmente en recesión técnica. ¿Qué significa eso para Europa y para la economía mundial, Wolf? A ver, Alemania ya ha tenido un trimestre con crecimiento entre comillas negativo. Y es que el tercer trimestre del 2018, el PBI alemán bajó respecto al segundo trimestre, la primera vez que pasaba en varios años. Pues bien, se habla de recesión técnica cuando el crecimiento es negativo en 2 trimestres consecutivos. Además, los datos de Alemania relativos al cuarto trimestre no son nada alentadores, incluida la producción industrial, los nuevos pedidos, etc. Cifras que resultan fundamentales para un motor de la industria como es el país germano. Pues bien,
Por lo que parece, Alemania va a tener otro trimestre negativo, el cuarto. Pronto conoceremos los datos, que como digo, seguramente sean negativos. Y de ser así, entonces tendremos 2 trimestres seguidos de bajada del PBI alemán, por lo que podrá hablarse de una recesión técnica. Aún será pronto para hablar de una recesión oficial, pero en términos técnicos, yo creo que eso es lo que nos espera para el cuarto trimestre. El gobierno y los analistas han recortado un poco sus previsiones de crecimiento del PBI alemán para el cuarto trimestre del año, pero creo que no lo suficiente. Siguen siendo demasiado optimistas, porque la producción industrial del país sufrió un importante descenso en el mes de noviembre y ya lleva varios meses cayendo. Por eso yo creo que la cosa no pinta bien. Muy bien, Wolf. Usted ha escrito mucho sobre la burbuja inmobiliaria de Silicon Valley y San Francisco, que supera con creces la última burbuja del 2005 al 2007. ¿Cómo de mayor es? ¿Ha estallado ya? Se trata de un tema muy importante que además me resulta muy cercano, porque puedo verlo con mis propios ojos. Sí que es una gran burbuja, sí. Lo que pasa es que, según algunos datos, parece ser que esas grandes empresas tecnológicas están cancelando durante su tercera y cuarta fases algunos de sus proyectos más ambiciosos. Por ejemplo, Ford acaba de anunciar el cierre de su empresa de nueva creación de Silicon Valley, Chariot, con sede en San Francisco y dedicada a la movilidad compartida que Ford decidió adquirir para meterse en el negocio de la movilidad, pero que ahora acaba de cerrar. Y del mismo modo, hay empresas que están empezando a tener problemas para conseguir financiación por parte de las entidades de capital de riesgo. Las mayores compañías de la zona, como Uber, Airbnb, Palantir, etc., están intentando salir a bolsa este año, en un intento por aprovechar la oportunidad que tienen de hacer una oferta pública de ventas antes de que esa oportunidad se desvanezca. Y esas ofertas públicas de venta van a ser enormes. Si acaban llevándose a término, como yo creo que sucederá con algunas, eso dará dinero a la gente que aquí, trabajadores, inversores, etcétera, un dinero procedente de todo el mundo que, como digo, irá a parar, entre otros lugares, a gente de la zona. Por tanto, es posible que la burbuja reciba un nuevo impulso. Ahora bien, las pruebas parecen indicar que de ahí no pasaremos. En cuanto al mercado inmobiliario, ya se han registrado bajadas considerables respecto a los máximos de principio de año, por lo que puede decirse que ya se trata de una realidad. De acuerdo, nos quedan como 30 segundos y me gustaría aprovecharlos para hablar brevemente de la apuesta de Warren Buffett por Apple, que ahora constituye en torno al 25% de la cartera de Berkshire Hathaway. Las acciones de Apple han caído aproximadamente un 40% respecto a su máximo histórico. ¿Se ha equivocado entonces Warren Buffett, Wolf? Se ha equivocado, sí, y así tendrá que reconocerlo. En el caso de Burlington Northern, adquirió toda la empresa cuando se dio cuenta de que se había equivocado. Pero en el caso de Apple, no creo que pueda hacerlo porque es demasiado grande. Yo creo que va a salir claramente perdiendo. De acuerdo, yo creo que no tiene ni idea de tecnología y así ha quedado demostrado una vez más. En fin, Wolf Richter.